Esteban Servos aquí, continuando con nuestra serie de videos de un estudio del libro de Efesios. Habíamos comentado ya en Efesios capítulo 1, el versículo 15 en adelante. Habíamos dicho que aquí hay una oración bueno, por si no estaban en la lectura o no lo tienen fresco en su mente, déjame volver a leer estos versículos, porque de vuelta todo esto se trata de la palabra de Dios y no de algún comentario mío. Por eso yo, por mi parte, Efesios 1:15, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Entonces, como dije, Pablo dice ya después de pues, recordarles y hacerles gozar en lo que Dios ha hecho por ellos, Pablo dice, lo que yo estoy haciendo por ustedes es orar. Ahora Él les va a enseñar unas cosas en este libro, pero primero Él dice, déjame empezar a compartir con ustedes que oro por ustedes. Y lo primero, bueno, y Él dice, ¿cuándo empieza esto? Desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos. Pablo en ellos, con estas dos cosas, había visto que tenían fe, pero no una fe muerta, sino una fe que realmente se demostraba, se veía, se llevaba a cabo a través del amor, se veía en el amor. En Juan 13:35, Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Entonces Pablo, al ver que amaban de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, dijo, estos son hijos de Dios. Y dice, desde ese momento no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. ¡Qué bendición, hermanos! ¿Cuántos de nosotros damos gracias por nuestros hermanos y hermanas en Cristo? ¿Cuántos dan por los hermanos y hermanas en Cristo que conocemos? ¿Cuántos damos gracias? ¿Cuántos damos gracias por hermanos y hermanas en Cristo que no conocemos muy bien, pero hemos oído que están por ahí, a lo mejor en algún estado de nuestra república que no conocemos bien, o en algún otro país, y hemos orado, decir, Dios, gracias porque en aquel país hay creyentes? Pues Él daba gracias al recordarlos en sus oraciones. Pero aparte hay ciertas cosas que Él pedía. Y dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, Él pide aquí que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que es el que pide que haga esto. ¿Qué es lo que pide que haga? Les pide que les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Un espíritu de sabiduría y de revelación. Hoy en día, bueno, creo que siempre, desde ahí, si vemos en el Nuevo Testamento, desde Corintios, está a veces de moda, esto es espíritu y es algo de espiritual que tengo, eso lo quiero. Pues fíjense bien aquí, les dé espíritu de sabiduría y de revelación, y nos podríamos imaginar muchas cosas que podríamos querer saber y tener revelados si tuviéramos espíritu de sabiduría y de revelación. Pero es muy bonito ver para qué quiere Él y qué pide, para que tengamos espíritu de sabiduría y de revelación. Y dice que les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué? Dice simplemente para que lo conozcan mejor. Si tenemos espíritu de sabiduría y revelación, más que saber qué están haciendo en el otro país o en el otro cuarto, o qué va a pasar económicamente o el futuro o algo, Pablo dice, ¿sabes qué? Quiero que tengas espíritu de sabiduría y revelación para que conozcan mejor a Dios.
¿Quieren tener espíritu de sabiduría y revelación? Úsenlo, búsquenlo para conocer mejor a Dios. Dice, pido que también les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Entonces, lo primero es conocerlo a Él, tener una comunión, conocerlo, que no sea un extraño, que sea algo conocido para nosotros. Pero en segundo lugar, que seamos iluminados, que podamos ver, que se alumbre una cosa para verlo bien, que sea iluminado los ojos del corazón, para que sepamos algo. Y de vuelta, ¿qué vamos a saber? ¿El futuro? ¿Alguna otra cosa? No, que sepan cuál es la esperanza, a qué esperanza Él los ha llamado. ¿A qué nos ha llamado Dios? Si tenemos claro a dónde nos ha llamado Dios, entonces podemos seguirlo y decir, voy camino a esto. A Abraham Dios le llamó a una ciudad y él decía, voy a ese llamamiento de Dios. ¿A qué esperanza nos ha llamado? Okay. Aparte de esto, regresamos al tema que estuvimos viendo en el versículos anteriores y en el video anterior, que hablaba que nuestra herencia, hasta la adquisición de nuestra herencia, voy a regresarme ahí para que tengamos presente este versículo. Dice el versículo 14, este garantiza nuestra herencia. Ahí hablaba de nuestra herencia. Y el Espíritu Santo con quien le hemos sido marcados garantiza nuestra herencia. Pero aquí, al hablar del Espíritu de sabiduría y revelación, pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, esa esperanza para nosotros, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia. ¿Cuál es su gloriosa herencia entre los santos? Podríamos decir, y a veces viendo a nosotros mismos y a veces con más facilidad, desgraciadamente, a otros creyentes, decir, bueno, Dios, ¿qué quiere con toda esta bola de gente que Él ha llamado a su reino? Y es que necesitamos este espíritu de sabiduría y de inteligencia para saber cuál es la herencia que Dios busca, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Ahora, les recuerdo aquí que les dijo, supe que ustedes tienen amor por los demás santos y por eso ahora estoy pidiendo que vean cuál es la herencia de Dios en estos santos. Y dice, además, todo esto está orando para que tengamos como espíritu de sabiduría y de revelación, su gloriosa, que sepamos cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, qué ve Dios en su pueblo. Y creo que cuando vemos eso empezamos a apreciar la comunión cristiana, el juntarnos con demás cristianos. Pero dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. O sea, necesitamos como cristianos, Pablo está orando, dice, quiero que tengan espíritu de sabiduría e inteligencia para saber cuál es la grandeza de su poder. A veces como cristianos tenemos a un Dios demasiado chiquito, a un Dios que no es tan poderoso. Y aquí necesitamos saber que es incomparable la grandeza del poder que Dios tiene. ¿Y ese poder para qué es? Para poner planetas y galaxias, es a favor de los que creemos. Pablo está diciendo aquí, quiero que vean lo que Dios ve en ustedes y el gran poder que Él tiene, la incomparable grandeza de su poder que está a favor de los que creemos y se incluye a Él mismo. Y explica qué es ese poder. Dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. Pablo vez tras vez, en libro tras libro, nos ha enseñado que el poder, en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pablo siempre ha explicado que ese poder es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Cristo resucitó entre los muertos, gloria a Dios, porque ese mismo poder está grandioso, incomparable y está ahora a favor nuestro. Y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. O sea, con su poder Dios lo toma desde la tumba, lo resucita, pero también lo sienta a la derecha en regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también
en el venidero. Vamos a continuar ahí en el próximo video. Que Dios les bendiga.